Bendecidos sean todos ustedes. Hoy estamos aquí nuevamente para continuar con la cuenta del Homer. Hoy estamos a 5 semanas y 6 días de la cuenta del Homer. Bendito eres tú, nuestro Creador, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado la cuenta del Homer. Y hoy vamos a meditar en un pensamiento muy profundo, muy precioso acerca de nuestro Padre Todopoderoso. El Todopoderoso es nuestra defensa. Debemos de estar quietos y esperar en la defensa que el Todopoderoso es siempre exacta en el tiempo oportuno. Y vamos a ver la escritura en Éxodo 14, donde dice en 14:3, entonces respondió Moisés al pueblo, no teman, esperen y vean la liberación de Yahweh les dará hoy. Y los egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Yahweh luchará por ustedes mientras ustedes están quietos. Después oró Moisés ante Yahweh. Y vamos a ver esta historia, todos la conocemos, es una historia muy conocida que la conocemos, la leemos desde pequeños. Pero vamos a ver qué nos quiere enseñar el Creador acerca de esta historia. Y vemos que el pueblo de Israel va avanzando sobre cercas del mar Rojo, y va caminando. Las olas amenazan, el agua les va llegando. Cuando vamos caminando, cómo sentimos la desesperación de que el agua va creciendo sobre nuestros pies. Me imagino un poco cómo pudieron sentirse. Y cuando están en este trance, en esta situación, Samael Hasatán trata de persuadir al mensajero del mar diciéndole, ahoga a los hijos de Israel. Entonces se dirige al Todopoderoso, el amo del universo, y le dice, son merecedores de tus milagros, fueron idólatras, adoraron ídolos en Egipto, se rebelaron contra ti. Y el Padre Todopoderoso les dijo, ¿sabes qué? El producto de su rebelión contra mí no fue por un espíritu de rebeldía, sino por confusión mental, resultado de su esclavitud. Y vemos aquí una gran enseñanza que el Padre nos quiere enseñar contundente, como les he dicho, la diferencia entre el espíritu de rebelión y entre una rebelión que fue forzada, obligada por una confusión mental. Y ya hemos visto qué es la confusión mental. La confusión mental es pérdida de la memoria, no tenemos capacidad de recordar cosas o cuando somos obligados o amenazados para hacer ciertas cosas. Y aquí el Padre Todopoderoso, que es tan hermoso, hace escena como un defensor del pueblo de Israel y dice, por cuanto ellos no se rebelaron por voluntad propia, sino involuntariamente por la perturbación, por la confusión mental a la que fueron sometidos a través de esta esclavitud, yo voy a hacer su defensa. Entonces vemos que cuando el pueblo de Israel clamó al Padre fue cuando ya estaban muy oprimidos, que vino esa claridad a sus mentes, que el Todopoderoso usó a las mujeres para que ellos pudieran ser entendidos y pudieran clamar al Todopoderoso. Aquí vemos nuevamente cómo el Padre dice, por su confusión mental, por el resultado de su esclavitud, ellos hicieron cosas involuntarias que no debieran de hacer porque estaban debilitados. Cuando te falta el agua tienes confusión mental, cuando te falta el alimento llega la confusión mental. Entonces podemos ver cómo el Padre los defiende a pesar de que hay cosas incorrectas que habían hecho. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre rebelión. Rebelión es un acto de rebeldía deliberadamente en contra de tu Creador, a la autoridad, cuando eres desobediente a la autoridad, cuando tratas de sustituir la autoridad. Y entonces vamos a ver que nosotros muchas veces hemos sido rebeldes delante de nuestro Padre Eterno, no porque fuimos sometidos a amenazados. Va a decir, es que yo fui esclavo en Egipto, pero ya no eres, ya eres libertado por el Creador. Entonces tenemos que aprender esta diferencia para poder decir, Padre, me perdonaste mi confusión mental cuando fui idólatra de ídolos humanos, de ídolos de madera, de barro. Tú me perdonaste y me liberaste. Y ahora yo creo que en estos momentos que me ha traído la claridad a mi mente, yo voy a servir al Eterno y voy a creer esas promesas que me dice que esté quieto y que Él me va a defender. Entonces vamos a ver cómo ese espíritu de rebeldía se manifiesta. Por ejemplo, es cuando aquella madre le dice a su hijo, ve y tráeme los zapatos. Y no hace caso. Y sigue jugando. Y va y le dice al otro hermanito, ve, tráeme los zapatos. Él va y le lleva los zapatos.
Ahora, reniegue y reniegue, ¿y por qué yo? Pero va y lo hace. Entonces yo le pregunto a usted, ¿quién fue el que fue rebelde? ¿El que trajo los zapatos o el que no lo hizo y se quedó sin contestar a papá, a mamá? Déjeme decirle que el que lo hizo, aunque renegó, fue el que obedeció la autoridad y no fue rebelde. Hay cosas que a veces no entendemos delante del Padre y que nos rebelamos de alguna manera, decimos, pero lo obedecemos, cumplimos los mandatos del Padre Todopoderoso. Entonces vamos a ver cómo estas actitudes pueden mellar y hacer que no seamos defendibles delante del Padre cuando entramos en un espíritu de rebelión, que nos rebelamos contra la autoridad deliberadamente, estamos en contra de nuestro Creador, no porque estemos bajo la penumbra de la confusión mental, sino que estamos conscientes de lo que estamos haciendo y deliberadamente estamos arremetiendo contra el Creador de verdad. Debemos de estar conscientes. Mire, me recuerda esta historia de aquellos padres que tenían a Juanito y que era un niño muy, muy rebelde, que todo el tiempo desobedecía a sus padres, todo el tiempo estaba metiéndose en problemas con los maestros, con los amigos, todo le tenían miedo porque él todo el tiempo pateaba, golpeaba, gritaba, aventaba y no hacía caso a sus padres. Sus padres estaban desesperados porque no sabían qué hacer con él, cómo hacer lo que obedeciera. Entonces se les ocurre un día y le dice, vamos a irnos de viaje, nos vamos a ir a las montañas, vamos a ir a hacer un campamento. Y está de acuerdo, dice, entonces, como siempre, prepara la mochila, no quiso prepararla, los papás le preparan la mochila. Y se van, emprenden su travesía. Ya estando allá, cerca de las montañas, le dijeron los papás, vamos a jugar a las escondidas. Juanito va y se esconde y los papás se esconden también. Y da la casualidad que los padres no aparecen en escena y él empieza a buscarlos, no los encuentra, y entonces empieza a gritonear como suele hacerlo, a decir todas las groserías, todos los maltratos que gritaba a los maestros, a los padres, y empezó a gritar y a vociferar palabras terribles que solamente el eco le regresaban esas palabras y los padres no aparecían. Seguía gritando, pateando piedras, aventando, vociferando todas las perversidades que usted pudiera. Era un niño muy rebelde y siguió gritando y llegó un momento que se empezó a hacer la noche y los papás no aparecían. Se empezó a asustar, empezó a sentir miedo, empezó a decir, ¿qué voy a hacer? Entonces empezó a pensar un momento en silencio y dice, creo que voy a cambiar mi actitud y voy a hacer hablar diferente. Entonces empezó, al llegar la noche se sintió tan mal, tan desesperado que empezó a decir, papá, mamá, los quiero. Los necesito. Empezó a tener un cambio de actitud porque la noche ya estaba oscura y él tenía temor. Cuando ya se iba a sentar, agarra su mochila, abre la mochila, saca sus mantillas para acostarse y se da cuenta que papá y mamá le habían puesto un lonche. Entonces empezó con lágrimas en sus ojos a gritar desesperadamente, papá, mamá, perdónenme, los quiero mucho. Y la mamá, ya saben cómo son las mamás, estuvo a punto de correr sobre su hijo cuando papá le dice, no, no es el momento, espérate. Entonces, se acostó y siguió llorando, sintiendo la soledad de lo que estaba viviendo. Entonces se levantó al otro día, agarró sus mantillas, las dobló, lo que nunca había hecho, la dobló, le echó en su mochila y empezó a meditar y empezó a decir, me arrepiento verdaderamente de todo lo que he hecho. Y papá, mamá, los quiero mucho, los necesito. Entonces en ese momento aparecen papá y mamá que lo estaban vigilando, lo estaban escondidos, vigilando todo, le querían dar una enseñanza a su hijo. Llegaron, abrazaron y empezaron a enseñarle, a hablarle cosas bonitas, a jugar con el eco y a responder de una manera de que él viera que era hermoso ser agradable delante de las personas. Y esto me recuerda esta enseñanza de nuestro Padre, ¿verdad? Si nosotros hablamos mal, vamos a recibir mal. Si nosotros somos altaneros, vamos a recibir altanería en nuestras vidas. Debemos de aprender así como aprendió este niño, a arrepentirnos verdaderamente y dejar que el Todopoderoso pueda arguir en nuestra defensa y que pueda decir, ya no está bajo confusión mental, ya no está bajo esclavitud. Él es un hijo mío, hechura de mi mano, que ha conocido la libertad y yo soy su defensa.
porque Él está sometido a los principios del Eterno. Cuando tú y yo ya hemos salido de esclavitud y seguimos en un espíritu de rebelión, créame que esa defensa no está vigente para nosotros, porque nuestro Padre no puede decir que es nuestra defensa. De verdad que es un pensamiento para meditarlo, para seguirlo meditando una y dos veces y decir, líbrame del espíritu de la rebelión, por favor, Padre. Y que en esos momentos de debilidad, cuando viene la confusión mental a nuestra vida, cuando estamos desorientados, que estamos desesperados, como en ciertos momentos que pasamos crisis en nuestra vida, que el Todopoderoso nos dé la fortaleza a través de su Ruaj HaKodesh para poder decir, me arrepiento y me vuelvo al camino del Todopoderoso, al camino del Eterno. Y como dice el Salmo 125:1, fíjese qué hermoso, los que confían en el Todopoderoso son como el monte de Sión, que no puede ser movido y está siempre firme. Que tú y yo podamos decir que al espíritu de rebelión fuera de mi vida, porque yo confío en el Todopoderoso, en el que me formó, en el que me diseñó, y me dice que los que confiamos en Él somos como el monte de Sión, que nunca será movido y que siempre estará firme. Que tú y yo podamos acogernos de esta promesa y decir, Padre, me desligo del espíritu de la rebelión, le digo que se vaya de mi vida, fuera de mi vida. Yo voy a ser una persona leal a mi Padre, voy a ser una persona que pueda tener los principios del Eterno activos en mi vida, que pueda caminar en ese camino correcto, que pueda andar en ese camino estrecho, pero que me lleva a la vida, para que entonces el Todopoderoso pueda ser mi defensa. Renunciamos a ese espíritu de rebelión y nos sometemos a la cobertura, a la defensa del Todopoderoso. Nos libramos de toda confusión mental, de toda desorientación. Declaramos que esa confusión mental y esa desorientación no tocará nuestras vidas, porque hemos sido llamados a la libertad. Y como declaró a los hijos de Israel, estad quietos y ved la libertad del Eterno que viene poderosamente como un gigante sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos. Que el espíritu de rebeldía no los toque, que tú y yo podamos ser intercesores delante del Eterno para que sean librados del espíritu de la rebeldía, del espíritu de la confusión y del espíritu de la esclavitud, y que puedan llegar a la libertad plena. Que el Todopoderoso sea tu defensa, sea tu defensa. Estate quieto y espera en Él. Un abrazo de oso y un inmenso chalón.